Perdí mi trabajo, mi hogar y la última pizca de dignidad que tenía. Mis padres me repudiaron sin dudarlo y me dijeron que no regresara hasta que valiera algo. Pensé que mi vida había terminado, hasta que abrí el secreto que dejó mi abuelo. Nada volvió a ser lo mismo. Todavía recuerdo ese sentimiento claramente, como una cicatriz profunda en mi corazón que nunca se desvanecerá. Soy Steven Morales, tengo 32 años, un hombre común tratando de aferrarse a la vida en San Antonio, Texas. Mi trabajo era gerente de operaciones de almacén en una empresa de logística llamada Translogics. No era un gran trabajo soñado, pero era lo suficientemente estable para pagar mis facturas y enviar un poco de dinero a casa de mis padres cada mes. Siempre me enorgullecí de ser cuidadoso, revisando cada envío, programando todo en detalle, asegurándome de que todo funcionara a tiempo. Pero entonces, un incidente interno cambió todo y fui descaradamente incriminado. Ese día, el calor de San Antonio era abrasador. Se estaba entregando un envío grande, electrónica frágil de un cliente VIP. Yo había planeado el transporte meticulosamente, una ruta segura, un camión especializado, e incluso revisé el clima para evitar tormentas. Pero Jack, mi compañero adulador, que estaba celoso porque me ascendieron antes que a él, cambió todo en secreto. Envió un correo electrónico al conductor diciéndole que tomara un atajo para ahorrar tiempo y costos, sin decirme una palabra. Solo me enteré cuando llegó el envío. La mitad se había sacudido demasiado violentamente. Pantallas destrozadas, placas de circuito arruinadas. El cliente se puso furioso, llamando y gritando, exigiendo miles de dólares en compensación. La compañía estaba en caos y se convocó una reunión interna de inmediato. Entré a la sala de reuniones con el corazón latiendo con fuerza, con un sudor frío brotando a pesar de que el aire acondicionado estaba a toda potencia. Mi jefe, el señor Harjan, estaba sentado a la cabecera de la mesa con una expresión sombría, sosteniendo el informe como una sentencia de muerte. Jack estaba sentado a su lado, con la mirada baja, pero yo sabía que por dentro estaba sonriendo con aire de suficiencia. Steven, explícate, dijo el señor Harjan, con voz helada. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Señor, esto no fue mi culpa. Jack cambió la ruta por su cuenta. Tengo el correo electrónico como prueba. Se lo envió al conductor sin pasar por mí. Le advertí sobre los riesgos, pero lo ignoró. Levanté mi teléfono, abrí el archivo del correo electrónico y hice zoom para que todos pudieran ver claramente. Mi corazón latía más rápido, esperando que la justicia prevaleciera, que vieran la verdad. Pero entonces Jack habló, con voz suave. Steven es el gerente. Él tiene la responsabilidad principal. Yo solo estaba siguiendo su sugerencia. Tal vez se le olvidó. Incluso arrastró a algunos compañeros de trabajo como testigos, los tipos que siempre salían a beber con él, y asintieron vigorosamente. Sí, Jack tiene razón. La sangre se agolpó en mi rostro, mi garganta se cerró. No, esta es una evidencia clara, grité, pero el señor Harjan sacudió la cabeza. Lo hemos revisado. Eres responsable, Steven. La compañía tiene que compensar al cliente y se te multará con $5.000 deducidos de tu cheque final. ¿$5.000? Ese era dinero que había ahorrado durante 3 meses, ahora desaparecido por una mentira. La sangre volvió a agolparse en mi rostro, mi garganta se apretó. Sabía que el señor Harjan favorecía a Jack porque era sobrino de un accionista importante. ¿Dónde estaba la justicia? Salí de la sala de reuniones con pasos pesados, sintiendo como si el mundo entero se estuviera riendo de mí. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Traté de reunir más pruebas, imprimiendo correos electrónicos, grabando conversaciones con el conductor, incluso escribiendo una queja formal a la junta directiva. Cada noche yacía despierto, mi mente girando con los peores escenarios. Perder mi trabajo, perder mi hogar, perderlo todo. Mi corazón se aceleraba cada vez que abría un correo electrónico de la empresa, temiendo malas noticias. Y entonces llegó el fatídico miércoles. Entré a la oficina. La atmósfera era pesada. El señor Harjan sostenía el papel de despido con un rostro sin emociones. Steven, hemos decidido terminar tu contrato, dijo, con voz plana como si estuviera leyendo el informe del clima. No lloré, no grité, simplemente asentí.
Entiendo, dije, pero por dentro me estaba destrozando. Empaqué mis pertenencias personales en silencio. Mi escritorio estaba vacío, una vieja taza de café agrietada, algunos cuadernos con horarios y una foto familiar que rara vez miraba. Mis padres y mi hermano menor, Mateo, sonriendo brillantemente. Los compañeros de trabajo me miraban fríamente. Algunos susurraban, te dije que finalmente lo despidieron. ¿Cómo dejas que pase algo así siendo gerente? Lo escuché todo pero no reaccioné. Saqué la caja de la empresa. El sol abrasador de San Antonio golpeó mi rostro, picando mis ojos. En el viaje en autobús a casa, me senté acurrucado en la esquina, con la mente en blanco. ¿Y ahora qué? Sin trabajo, sin dinero, solo vergüenza. De vuelta en mi pequeño apartamento alquilado en las afueras, con paredes mohosas y ruido constante de tráfico toda la noche. Empujé la puerta, tiré la caja al suelo y me derrumbé en el viejo sofá. La dura realidad golpeó inmediatamente como un puñetazo en la cara. Abrí mi aplicación bancaria. Solo quedaban $200. 3 meses de retraso en el alquiler, totalizando $2.100. La propietaria me había advertido 2 veces, su voz volviéndose cada vez más dura. La tarjeta de crédito acercándose a su límite de $3.000 con intereses altísimos. Servicios públicos vencidos acumulándose, $150 de electricidad, $80 de agua, $70 de gas. Aún así, todavía había enviado dinero a casa de mis padres cada mes. Mis padres, Carlos y Rosa Morales, vivían en un viejo vecindario en San Antonio. No eran ricos, pero siempre sentí que era mi deber. Incluso si tenía que pedir prestado a amigos o recortar en comida, lo enviaba. ¿Ahora qué? Sin ingresos, sin dinero para enviar este mes. Mi pecho se sentía pesado como si una roca lo presionara, dificultando la respiración. Me senté allí sacando un cuaderno para calcular cada cifra. Mi bolígrafo temblaba sobre el papel, deuda de alquiler, tarjeta de crédito casi al máximo, facturas. Traté de pensar en opciones. Si reducía la comida a solo fideos instantáneos y pan, tal vez duraría 2 semanas. ¿Pedir más prestado a amigos? ¿Pero quién prestaría ahora? Ya les debo $500. Consideré vender cosas. Mi vieja computadora portátil podría obtener algo de efectivo, pero sin ella, ¿cómo buscaría trabajo? Cada opción llevaba a un callejón sin salida. Sin ingresos, sin ahorros reales. Los últimos $1.000 se habían ido al pago de la tarjeta de crédito del mes pasado. Me agarré la cabeza, el sudor corría aunque era de noche. La ansiedad me abrumaba. Me imaginé siendo desalojado, vagando por las calles, durmiendo bajo un puente. No, tenía que recomponerme. Me limpié la cara, me levanté, abrí mi computadora portátil y comencé a solicitar trabajos. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra. Solicité en todas partes, grandes y pequeñas empresas de logística, almacenes, incluso puestos de conductor de reparto con paga más baja. Imprimí currículums, edité cada palabra, enfatizando mis 8 años de experiencia en la industria. Pero rechazo tras rechazo. Primera entrevista en una pequeña empresa del centro. Llegué temprano vistiendo mi traje viejo pero limpio, forzando una sonrisa. La reclutadora, una mujer de mediana edad, escaneó mi currículum. Su historial muestra un despido reciente. ¿Por qué? Expliqué claramente sobre el incidente y la evidencia, pero ella sacudió la cabeza. Necesitamos a alguien confiable. Gracias. Salí con el corazón acelerado. Una lluvia intensa caía, empapándome completamente. Segunda, tercera entrevista. La desesperación crecía más profundamente. El mercado laboral era sombrío. Recesión pospandémica. Los puestos de gestión de almacenes estaban casi congelados. Cada rechazo traía un fracaso más pesado. Me derrumbaba en la cama, jadeando, pensando en un futuro oscuro. Sin apetito, sin sueño. Perdí 5 libras en una semana. A fin de mes, todo colapsó por completo. La propietaria, la señora Ramírez, una anciana irritable de cabello blanco, golpeó la puerta a las 8 de la noche. Steven, tienes que irte ahora.
No más extensiones. Debes demasiado, gritó, con la cara roja y las llaves tintineando en su mano. Abrí la puerta, con voz temblorosa. Señora Ramírez, solo unos días más. Estoy buscando trabajo. ¿Pagaré todo? Pero ella sacudió la cabeza. No, sigues prometiendo y nunca pagas. Vete o llamaré a la policía. Empaqué mis pocas pertenencias. Algo de ropa, la computadora portátil, una vieja maleta, sin dinero en el bolsillo, la batería del teléfono muriendo, sin lugar a dónde ir. Me paré en la habitación, con las lágrimas corriendo. ¿Es así como se siente la verdadera desesperación? Sin amigos cercanos, sin novia, solo yo luchando solo. En ese momento, en la habitación oscura, pensé en mis padres. Era el único lugar que quedaba, incluso después de años de distancia. Siempre favorecieron a mi hermano menor, Mateo. Él era inteligente, tenía un buen trabajo, mimado desde la infancia mientras yo tenía que valerme por mí mismo. Pero seguramente no dejarían que su hijo muriera de hambre. Con una esperanza escasa, conduje mi viejo auto, un Ford de 1990 con el motor traqueteando como si estuviera a punto de morir, de regreso a la casa de mis padres. El largo viaje por calles oscuras, con el estado de ánimo pesado como el plomo. Avergonzado de regresar como un fracaso, pero esperando que me dejaran quedarme temporalmente. El auto casi se descompuso a mitad de camino, humo saliendo del capó. Me orillé, lo arreglé apresuradamente, con las manos temblando, temiendo quedarme varado por la noche. Finalmente, giré hacia la calle familiar. Casas deterioradas, tenues luces amarillas de la calle proyectando una bienvenida fría. Cuando empujé la puerta, el olor familiar a comida me golpeó. Tortillas calientes, carne asada y risas alegres. Mis padres charlaban felizmente con Mateo como una familia verdaderamente feliz. Mateo, de 28 años, con una camisa limpia, contando historias de trabajo con una sonrisa brillante. Se sorprendieron al verme aparecer a la hora de la cena. Steven, ¿por qué estás aquí tan repentinamente?, preguntó mi madre, Rosa, con voz ligeramente preocupada, pero rápidamente volviéndose sospechosa. Mi padre, Carlos, dejó de masticar, mirándome fijamente. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Perdí mi trabajo, mamá y papá. Un compañero de trabajo me saboteó. Ahora también he perdido mi apartamento. Les pido quedarme solo unos días mientras encuentro algo nuevo. Expliqué claramente, manteniendo una actitud humilde y digna, no queriendo parecer un mendigo. Pero mi padre explotó inmediatamente, su cara se puso roja, golpeando la mesa. ¿Perdiste tu trabajo otra vez? Eres un inútil, Steven. Débil. Es por eso que la gente te pisotea. Esto prueba que has sido un fracaso desde que eras pequeño. Nacido para perder. Sus palabras cortaron mi corazón como cuchillos. El dolor casi me hizo caer de rodillas. Mi madre no lo detuvo. En cambio, se sumó, con voz chillona. Planeas ser un parásito. Eres una vergüenza para la familia. Mira a Mateo. Él ha sido independiente siempre. Nunca nos ha decepcionado. Mateo sonrió burlonamente. Hermano mayor, tu tragedia es hilarante. Viniendo aquí a mendigar o planeando gorronear y seguir siendo una carga. En ese momento, me di cuenta de que la calidez que había sentido antes, las risas, los olores de comida, la luz acogedora, nunca habían sido para mí. Yo era solo un extra apareciendo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mis padres me repudiaron, echándome. Vete y nunca vuelvas. No tenemos un hijo como tú, gritó mi padre, señalando la puerta. Me di la vuelta en silencio, salí a la noche, tropezando por los escalones, con las piernas pesadas como el plomo. Por primera vez, me di cuenta de que realmente no tenía familia a la cual regresar. El auto arrancó con su ruido de traqueteo. Conduje sin rumbo por la noche, las lágrimas nublando las calles, sin saber a dónde me llevaría el futuro. Conduje ese viejo auto lejos de la calle familiar, el lugar que una vez había pensado que era mi último refugio de paz. Mi mente estaba casi inconsciente, completamente en blanco. Sin destino, sin plan en absoluto.
Simplemente dejé que el camino me arrastrara hacia adelante como un barco a la deriva sin rumbo en mar abierto. Las tenues luces amarillas de la calle se deslizaban por las ventanas del auto, proyectando débiles rayos de luz a través de mi rostro, reflejando el dolor que me carcomía por dentro. Mi corazón latía lenta y pesadamente, como si toda mi fuerza se hubiera drenado después de esa confrontación. Las lágrimas aún corrían por mis mejillas, pero no las sequé. Dejé que se secaran naturalmente. San Antonio por la noche estaba inusualmente tranquilo, solo con el ruido del motor traqueteando y el viento silbando a través de la ventana agrietada. Pensé en orillarme en algún lugar para dormir en el auto, pero luego descarté la idea. ¿Cuál era el punto de dormir cuando mi mente seguía girando con las palabras de regaño de mi padre, la risa burlona de Mateo y la mirada fría de mi madre? Cuanto más conducía, más comenzaban a surgir mis emociones como una corriente subterránea. No ira, sino un vacío escalofriante. Solo después de que la puerta se hubo cerrado detrás de mí, me di cuenta de que había puesto mi esperanza en el lugar equivocado. Y esa amargura llegó lenta pero profundamente. Entonces, recuerdos largamente enterrados se agitaron repentinamente, deslizándose a través del caparazón entumecido, y la imagen de mi abuelo, Antonio Morales, emergió más clara que la de cualquier otra persona. Mi abuelo, el hombre alto con cabello blanco como la nieve y una sonrisa cálida, siempre había sido mi único apoyo en una infancia llena de privaciones. No era rico, solo un mecánico de automóviles ordinario en el viejo vecindario. Pero tenía un gran corazón, lo suficientemente grande como para abrazar a un nieto descuidado como yo. Recuerdo vívidamente esas tardes sofocantes de verano en San Antonio cuando tenía 8 años. Mis padres estaban ocupados con el trabajo, o más exactamente, ocupados con Mateo, el hermano recién nacido a quien mimaban como un tesoro. A menudo me enviaban a la casa de mi abuelo, no porque pensaran que era bueno para mí, sino porque era la forma más conveniente para ellos de evitar preocuparse por mí. Él me recibía con un fuerte abrazo, con el leve olor a aceite de motor y jabón persistiendo. Mi nieto está aquí. ¿Quieres ayudarme a arreglar autos hoy? Sonreía y me llevaba al pequeño garaje detrás de su casa. Esas tardes, me sentaba a su lado, aprendiendo a apretar tornillos, cambiar neumáticos, escuchándolo contar historias sobre su vida. Hablaba de su tierra natal en México, sus aventuras en la juventud, y siempre terminaba con un consejo. La vida no es justa, Steven, pero tienes que ser fuerte. No dejes que nadie defina tu valor. Nunca me comparó con Mateo. Nunca me criticó por no sobresalir en la escuela o los deportes. Para él, yo era Steven, el nieto a quien amaba incondicionalmente. Pero esos hermosos recuerdos siempre estuvieron entrelazados con el dolor de mi familia. Recuerdo mi 10º cumpleaños. Mis padres hicieron una gran fiesta para Mateo. Aunque su cumpleaños había pasado 2 meses antes, compraron pastel, globos, invitaron amigos. Para mí, ofrecieron solo una felicitación apresurada. Corrí a la casa de mi abuelo, sollozando. Él me abrazó, secó mis lágrimas. No estés triste, mi querido niño. El abuelo tiene un regalo para ti. Me dio un auto de juguete que había hecho él mismo con restos de madera pintada de rojo brillante. Este es tu auto. Nadie puede quitártelo. En ese momento, me sentí verdaderamente amado, no por logros o comparaciones. Él era el único que veía mi soledad, que entendía que detrás de mi exterior tranquilo, estaba soportando el favoritismo de mis propios padres. A medida que las emociones aumentaban, reduje la velocidad del auto, mi corazón acelerado con la avalancha de recuerdos. Tarde en la noche, las calles estaban desiertas, solo pasaba algún camión ocasional con faros cegadores. Pensé en las palabras de despedida de mi abuelo hace 8 años antes de morir de una enfermedad cardíaca. Era una tarde lluviosa. Él yacía en la cama del hospital, agarrando mi mano con fuerza. Su voz era débil pero firme. Steven, si un día caes en un callejón sin salida total, desesperación sin salida, abre el cofre que dejé para ti. Es algo que guardé solo para ti. No entendí completamente en ese momento, solo asentí, pensando que era la enfermedad hablando. Me dio el pequeño cofre cerrado y dijo, el código es tu cumpleaños. No lo abras antes de tiempo, solo cuando realmente lo necesites. Lo guardé durante años, metido en el fondo de mi maleta como un recuerdo, sin tocarlo nunca por miedo a decepcionarlo.
Ahora, en la oscuridad de la noche, esas palabras resonaban como un susurro del pasado. ¿Qué me quedaba por perder? Trabajo perdido, hogar perdido, familia perdida. Este era el callejón sin salida total al que se refería. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y débil esperanza. Decidí orillarme en un camino desierto, una carretera suburbana bordeada de espesos arbustos y el incesante canto de los insectos. Motor apagado. La oscuridad envolvía todo. Solo la tenue luz de la luna filtrándose a través del parabrisas. Respiré hondo para estabilizarme, luego abrí el maletero. Mis escasas pertenencias del apartamento, algo de ropa, la computadora portátil y la vieja maleta que me había seguido a través de muchas mudanzas. Mis manos temblaban mientras sacaba la maleta, la abría y rebuscaba en el fondo. Mi corazón latía más rápido, como si cavara en busca de un tesoro enterrado. ¿Dónde está? No me digas que lo tiré, me susurré a mí mismo, con el sudor brotando a pesar de la noche fresca. Finalmente, debajo de la ropa arrugada, levanté el pequeño cofre cubierto de polvo. Era más pesado de lo que recordaba, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos. Su superficie de madera una vez pulida ahora estaba opaca por el tiempo. Le quité el polvo. Voló en una nube, haciéndome toser. De vuelta en el asiento del conductor, encendí la luz interior. El débil brillo amarillo iluminó el cofre. El código era mi cumpleaños. Mis manos temblaban ligeramente mientras giraba los diales, el corazón latía como un tambor. ¿Qué pasa si no lo abro? ¿Qué pasa si solo hay viejos recuerdos adentro? Dudé, pero pensando en mi situación actual, sin dinero, sin lugar donde quedarme, presioné firmemente. La cerradura se abrió con un chasquido seco como un susurro desde la tumba. Casi dejé caer el cofre por la emoción. La tapa se abrió lentamente, revelando una elegante tarjeta bancaria negra colocada cuidadosamente en el interior, brillando bajo la luz, y una carta escrita a mano amarillenta por el tiempo. El papel desteñido, pero con la letra familiar de mi abuelo. Recogí la carta primero, con las manos aún temblando, y la leí a la tenue luz del camino. Las palabras aparecieron una por una, la letra temblorosa pero llena de amor. Mi querido Steven, si estás leyendo esta carta, significa que has llegado al momento en que más la necesitas. Observé todo en silencio mientras crecías. Conozco las injusticias que soportaste. El favoritismo de tus padres hacia Mateo, su indiferencia cuando necesitabas ayuda, las heridas de las que nunca hablaste por miedo a molestarlos. Nunca fuiste débil, mi nieto. Eres más fuerte que nadie que conozca. Simplemente nunca tuviste una familia justa, una donde todos sean amados por igual. Leí con lágrimas brotando, susurrando las palabras en voz alta. Él continuó en detalle. Recuerdo las veces que corriste al garaje llorando porque te regañaron injustamente, porque no recibiste juguetes como tu hermano. Te vi volverte independiente joven, trabajando en empleos extraños para mantenerte, enviando dinero a casa incluso cuando estabas luchando. Tus padres estaban equivocados, pero no pude cambiarlos. Este cofre no es una recompensa. Es la protección final que podría darle al nieto en quien más creía. Úsalo para empezar de nuevo, Steven. Estoy orgulloso de ti. Me quedé congelado en el asiento del conductor, con las emociones enredadas entre una profunda conmoción y desconcierto. Conmovido porque mi abuelo me entendía mejor que nadie, incluso mejor que yo mismo. Desconcertado por la tarjeta negra todavía en el cofre, una tarjeta bancaria premium con un logotipo brillante. ¿Qué era esto? ¿Dinero? ¿Una herencia? La recogí, dándole la vuelta, mi corazón latía más rápido que nunca. Mi vida podría estar a punto de dar un giro completamente diferente, aunque no tenía idea de lo que me esperaba. Esa noche, sentado en el auto en el camino vacío, sentí una leve chispa de esperanza, pero también lleno de ansiedad. ¿Era esto un salvavidas o solo una última ilusión? Los recuerdos de mi abuelo eran lo único que me mantenía alerta en ese momento. El abuelo Antonio no era solo un abuelo. Era como un segundo padre. Cuando tenía 12 años, mis padres pelearon amargamente por dinero y me enviaron a vivir con él durante un mes completo. Me enseñó a arreglar autos, pero más que eso, me enseñó sobre la vida. Verás, Steven, un auto roto se puede arreglar, pero un corazón roto es más difícil.
No dejes que nadie rompa tu corazón. Contaba historias sobre mi abuela que murió joven y cómo superó el dolor a través del trabajo y el amor familiar. Siempre tenía tiempo para mí, escuchando mis historias sobre la escuela, sobre ser intimidado por usar ropa vieja. No necesitas riqueza para ser feliz. Solo conoce tu propio valor. Esas palabras resonaban ahora, haciéndome sollozar en el auto. Pero los recuerdos también estaban llenos de dolor. Recordé cuando estaba gravemente enfermo. Mis padres solo lo visitaron brevemente porque toda su atención y dinero fueron al corto viaje de estudios de Mateo al extranjero. Me quedé a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano hasta el final. Antes de cerrar los ojos, susurró, el cofre. ¿Recuerdas, Steven? Asentí entre lágrimas, pero no entendí completamente. Ahora lo hacía. Él había previsto mi futuro, viendo cómo la injusticia me empujaría al borde. Al abrir el cofre, sentí que él estaba allí a mi lado, como un espíritu protector. Las lágrimas aún persistían en mis mejillas. Pero ahora, no eran solo de tristeza. Eran por la calidez de la carta de mi abuelo y la vaga ansiedad sobre lo que venía. Me di cuenta de que, a partir de este momento, mi vida podría estar a punto de tomar una dirección completamente diferente. Aunque no tenía idea de lo que me esperaba, un futuro lleno de sorpresas o simplemente otra decepción. Esa noche, el sueño llegó de manera intermitente, lleno de sueños de mi abuelo sonriendo desde el pasado y un futuro brumoso donde todo podría cambiar en un instante. A la mañana siguiente, me desperté en el asiento trasero de mi viejo auto, con el cuerpo adolorido por la posición estrecha para dormir. La luz del sol de San Antonio se filtraba a través de las ventanas, cegadoramente brillante, obligándome a entrecerrar los ojos. Mi mente todavía estaba pesada por el sueño inquieto, perseguida por sueños recurrentes de mi abuelo. Él sonreía amablemente, señalaba el cofre y luego se desvanecía en la oscuridad. Me senté, me limpié la cara con la manga y miré alrededor del estacionamiento público desierto. Nada había cambiado. Seguía siendo yo, todavía en el auto traqueteante, todavía con mi escasa bolsa de pertenencias. Pero en mi bolsillo, la tarjeta negra y la carta de mi abuelo estaban silenciosamente presentes, como un recordatorio de que hoy podría ser diferente. Llevé la tarjeta negra al banco con una mezcla de escepticismo y aferrándome a una débil esperanza. Pensé que cualquier cantidad que mi abuelo hubiera dejado, incluso si fueran solo unos pocos cientos o en el mejor de los casos unos pocos miles, me ayudaría a sobrevivir este periodo difícil. Alquilar una habitación barata, comprar comida, buscar trabajo. Eso sería suficiente. Conduje hasta la sucursal bancaria más cercana, un edificio moderno de vidrio en el centro de San Antonio, donde había abierto mi cuenta de nómina hace unos años. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba. El aire fresco del aire acondicionado se precipitó sobre mí, mezclado con el olor a papeleo y café. Los mostradores de los cajeros estaban ocupados, la gente hacía cola y murmuraba. Elegí la fila más corta, parándome detrás de una anciana que retiraba dinero. Mi mano agarraba la tarjeta negra con fuerza en mi bolsillo, el sudor brotaba aunque todavía no hacía calor. ¿Qué pasa si no hay nada? ¿O si es solo una tarjeta vieja caducada? Me preguntaba, con las piernas temblando de ansiedad. Finalmente, fue mi turno. La cajera, una mujer joven llamada María, según su etiqueta, sonrió cortésmente. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo, saqué la tarjeta y la coloqué en el mostrador. Hola, yo. Tengo esta tarjeta que me dejó mi abuelo. Me gustaría verificar la cuenta vinculada. Mi voz temblaba un poco mientras trataba de mantener la calma. María tomó la tarjeta, le dio la vuelta y luego la pasó por el lector. Su expresión cambió notablemente de cortés a cautelosa, sus ojos se abrieron. Me miró más de cerca, luego susurró algo al colega a su lado. Mi corazón latía más rápido, la preocupación surgía. ¿Hay algún problema? ¿Es falsa? Pensé, con un sudor frío brotando en mi espalda. María se puso de pie. Por favor, espere un momento. Necesito contactar al gerente. Marcó un número interno, su voz suave pero urgente. Me quedé allí sintiendo que cada ojo en el banco estaba sobre mí. Estaba tan confundido y ansioso que me preguntaba si esta era la broma final de la vida sobre mí.
Menos de 2 minutos después, el gerente del banco apareció rápidamente desde la puerta trasera. Un hombre de mediana edad con un traje impecable llamado señor Thompson, según su etiqueta. Tomó la tarjeta de María. La examinó cuidadosamente bajo una lupa, luego me miró con respeto y seriedad. Señor Morales, ¿no es así? Por favor, sígame a una sala privada. Su voz era tranquila, pero había algo inusual, no el tono cortés habitual. Asentí y lo seguí por el pasillo, mi corazón latía como un tambor. La sala privada era pequeña pero lujosa. Sillas de cuero suave, un escritorio de madera pulida. Me senté, agarrando los reposabrazos con fuerza, esperando. ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Me preguntaba, con la garganta seca por el nerviosismo. Allí, el señor Thompson se sentó frente a mí y colocó la tarjeta en el escritorio. Steven, esta es una tarjeta bancaria premium vinculada a una cuenta de herencia legítima establecida a nombre de Antonio Morales. Él estableció esta cuenta hace muchos años y lo designó a usted como el único beneficiario. Escuché, pero mi mente todavía estaba brumosa. Herencia, cuenta premium. Asentí, con voz pequeña. Sí, mi abuelo me la dejó. Pero, ¿qué hay en ella? El señor Thompson sonrió levemente y abrió su computadora portátil. Permítame verificar los detalles. ¿Tiene identificación? Le entregué mi licencia de conducir. Ingresó la información, luego hizo una pausa, con los ojos muy abiertos. Oh, esta es una cantidad sustancial. Mi corazón latía más fuerte, la emoción aumentaba. Él giró la pantalla hacia mí. Contiene más de 4.2 millones de dólares estadounidenses en efectivo junto con la propiedad total de una cartera asociada de inversiones en bienes raíces. El valor total excede los 9 millones de dólares, incluyendo acciones, bonos y varias propiedades en Texas y México. Estaba completamente atónito. Mi mente en blanco. 4,2 millones, más de 9 millones en total. Los números resonaban en mi cabeza como explosiones. No podía procesar inmediatamente la realidad de que lo que mi abuelo había dejado excedía con creces cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Imposible. Él era solo un mecánico, susurré, con voz temblorosa. El señor Thompson asintió. Invirtió sabiamente a lo largo de su vida, comenzando poco a poco y construyendo. Todo es legal, y ahora todo le pertenece a usted. Mientras el señor Thompson explicaba, pregunté, ¿cómo tenía mi abuelo tanto dinero? Él respondió, invirtió en acciones desde una edad temprana, compró tierras baratas y las vendió para obtener ganancias. Todos los registros son claros. Estaba conmocionado. Mi abuelo siempre había vivido sencillamente, nunca presumiendo. Recordé cuando me dio $20 para comprar libros y mis padres lo regañaron. No lo mimes. Pero él solo sonrió. Se lo merece. Ahora entendía. Él se había estado preparando para mí todo el tiempo. Me senté allí congelado, con las lágrimas corriendo de nuevo. No de tristeza, sino de una conmoción abrumadora. Mi vida, de ser la de un fracaso, me había convertido repentinamente en millonario. Emoción mezclada con miedo. ¿Fue esto un error? Después, completamos la verificación de identidad, los derechos de herencia y los procedimientos de transferencia. Firmé los papeles con manos temblorosas, escuchando mientras él explicaba las cuentas y la gestión. Todo sucedió rápida y profesionalmente, pero para mí, se sintió como un sueño. Finalmente, me convertí oficialmente en el propietario total de todo lo que el abuelo Antonio había acumulado silenciosamente a lo largo de su vida. El señor Thompson me estrechó la mano. Felicidades, Steven. Este es un nuevo comienzo. Asentí y salí del banco aturdido, mis pies aún tocaban el suelo, pero sintiendo como si mi vida hubiera sido empujada a un camino completamente diferente en solo una mañana. Sentado en el auto, no encendí el motor de inmediato, solo me senté allí mirando la tarjeta ahora activada. Una oleada de alegría y agobio me inundó. Por primera vez, me di cuenta de que ya no estaba en el fondo de la sociedad. Ya no estaba aplastado por facturas o miradas despectivas. Mi corazón se aceleró. Mi respiración se aceleró. ¿Era realmente rico ahora? Podía comprar una casa, un auto,
vivir sin deudas. Pero entonces, en ese momento, los recuerdos de mi infancia empobrecida se estrellaron sobre mí como una inundación, ahogándome. Recordé los años de privación material cuando mis padres vertieron todos sus recursos en Mateo. Desde muy joven, supe que era la pobreza. Vivíamos en un barrio pobre de San Antonio, paredes mohosas, un techo con goteras cada vez que llovía. Mi padre trabajaba en la construcción, mi madre cosía en casa. El dinero siempre escaseaba, pero lo mejor de todo siempre iba para Mateo, mi hermano menor, el bebé mimado de la familia. Para su cumpleaños, compraban un gran pastel, invitaban amigos. Para el mío, solo un huevo cocido y una felicitación rápida. Ropa nueva, siempre para Mateo. Yo usaba ropa heredada llena de agujeros. Clases extra, Mateo recibía lecciones de inglés, yo estudiaba solo en la biblioteca. Crecí en esa privación, valiéndome por mí mismo, soportando en silencio y madurando solo. No lo resentía, simplemente lo aceptaba como mi destino. No era solo negligencia material. Crecí careciendo de afecto también. Mis padres nunca me abrazaron cuando lloraba, nunca me elogiaron por las buenas calificaciones. Tienes que ser independiente. No seas una carga, decía mi padre a menudo. Recuerdo llegar a casa de la escuela después de ser intimidado, con la cara hinchada. Mi madre solo echó un vistazo. Manéjalo tú mismo. No seas chismoso. Mateo era diferente. Una lágrima de él y toda la familia corría a consolarlo. Comencé a trabajar temprano para mantenerme y contribuir a la familia como un deber obvio. A los 15 años, lavaba platos en un restaurante hasta tarde, enviando dinero a casa. Aquí hay $50. Úsenlo, mamá y papá, decía. Incluso cuando me moría de hambre, lo tomaban sin dar las gracias, tratándolo como algo esperado. En esos años oscuros, el abuelo Antonio fue el único que me protegió, escuchó y reconoció mi valor. Nunca me vio como una carga o un fracaso. Esas tardes en el garaje, me enseñó no solo sobre autos, sino sobre la vida. Tienes tu propio valor, Steven. No dejes que nadie te haga dudar de ello. Me alimentaba, me dejaba quedarme a dormir cuando mis padres peleaban y siempre me animaba. Harás grandes cosas. Creo en ti. Cuando estaba enfermo, me quedé a su lado hasta el final, sosteniendo su mano. Gracias, mi nieto, susurró y lloré como la lluvia. Ahora sentado en el auto, agarré el volante con fuerza, agradeciéndole en silencio. Gracias, abuelo. Me salvaste. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Conduje en un estado de shock y claridad, entendiendo que, a partir de este momento, mi vida ya no sería la historia de un hombre abandonado. Las calles de San Antonio ahora se sentían frescas. La luz del sol dorada y brillante, las bocinas de los autos agradables al oído. Pensé en el futuro. Comprar una casa, comenzar una empresa o simplemente vivir sin preocupaciones. Me detuve en un café, pedí un café negro caliente y me senté a pensar. Este dinero no era para despilfarrar. Mi abuelo lo había ahorrado durante toda una vida. Tenía que usarlo sabiamente. Pero primero, necesitaba respirar, digerir esta verdad. La vida había cambiado en una sola mañana. ¿Quién lo hubiera pensado? Me senté en el café durante mucho tiempo, viendo pasar a la gente fuera de la ventana de vidrio, mi café enfriándose gradualmente en la mesa. Mi corazón todavía estaba acelerado por las enormes cifras que mi abuelo me había dejado, pero traté de mantener la calma. No podía apresurar las cosas. Primero, necesitaba un lugar estable para vivir. No más dormir en el auto o preocuparse por el desalojo. Abrí mi teléfono, busqué bienes raíces y decidí usar una pequeña parte de la herencia para comprar un apartamento modesto en las afueras de San Antonio. Nada extravagante, solo cómodo. Un dormitorio, una cocina pequeña, un balcón con vistas a un parque. Costó alrededor de $150,000, una suma que no me hubiera atrevido a soñar antes. Contacté a la gente, firmé el contrato rápidamente, y en unos pocos días, tenía las llaves del apartamento. Al entrar por primera vez, con el leve olor a pintura fresca persistiendo, los pisos de madera pulida brillando, me quedé congelado en la sala de estar. Este era mi hogar. Sin deudas, sin casera difícil.
Me derrumbé en el sofá, con las lágrimas corriendo por mi rostro de pura alegría. Por primera vez en años, tenía un lugar estable para vivir, un lugar que verdaderamente me pertenecía. Pero no me detuve ahí. Con mis años de experiencia en logística, decidí comenzar una empresa de logística a pequeña escala. Usando lo que sabía para labrar mi propio camino, pensé en mis días como gerente en la antigua compañía, los errores que cometieron. Ahora haría las cosas de manera diferente, mejor. Usé otra parte del dinero para registrar la empresa, llamándola Morales Logistics como tributo a mi abuelo. La primera oficina fue solo un garaje alquilado barato en las afueras con escritorios viejos y computadoras de segunda mano. Compré 2 camiones usados y los arreglé para hacerlos operativos. Los primeros días fueron un verdadero desafío. Tenía que encargarme de casi todo yo mismo. Llamar a clientes potenciales, negociar contratos, coordinar entregas, incluso conducir los camiones cuando los conductores estaban ocupados. Me despertaba a las 5 de la mañana, revisaba la carga y luego conducía por toda la ciudad haciendo entregas. Una vez, un envío se retrasó debido al tráfico, el cliente llamó furioso: ¿qué tipo de negocio estás dirigiendo? Es tarde y todo está arruinado. Me disculpé profusamente, conduje rutas extra yo mismo para compensarlo y llegué a casa a medianoche, con el cuerpo exhausto. Hubo momentos en los que pensé que no podía seguir adelante. El alquiler del garaje, los salarios de los conductores, los costos de combustible, todo se acumulaba y los clientes escaseaban. Me acostaba en la cama, mi mente girando. ¿Cometí un error? Incluso con el dinero del abuelo, si el negocio fracasa, todo este esfuerzo y tiempo se irán por el desagüe, y sentiré que lo decepcioné. Mi corazón latía con preocupación. El sueño llegaba intermitentemente, perseguido por pesadillas del colapso de la empresa. Temía arruinar esta única oportunidad de valerme por mí mismo. Pero no me rendí. Aprovechando la resistencia que había construido tras años de ser empujado en mi antiguo trabajo, aprendí a perseverar. Mejoré el servicio, rastreando envíos con una aplicación simple, asegurando la entrega a tiempo y ofreciendo descuentos a clientes leales. Gradualmente, los clientes aumentaron de unas pocas tiendas pequeñas a empresas medianas. Después de esos meses agotadores, la empresa se estabilizó constantemente. Compré más camiones, contraté más personal, un conductor, una secretaria, luego construí un equipo de operaciones eficiente. Los ingresos crecieron de unos pocos miles en los primeros meses a decenas de miles. Recuerdo el día que firmé mi primer gran contrato con una planta de fabricación. Mi corazón latía con emoción mientras firmaba. Luego suspiré aliviado cuando todo salió bien. La empresa se asentó en un crecimiento sostenible, no por dinero abundante, sino por perseverancia y lecciones del pasado. Todavía supervisaba las cosas personalmente, pero ahora tenía más tiempo para respirar. La vida pasó una nueva página, pero elegí vivir de manera simple y tranquila. Sin hacer alarde de riqueza, sin cambiar mi apariencia exterior. Todavía usaba camisas viejas, conducía camiones cuando era necesario, comía sencillamente. No quería que nadie supiera que era rico, temiendo miradas indiscretas u oportunistas. El modesto apartamento me dio una sensación de seguridad que nunca había tenido. Llegar a casa por la noche, encender luces cálidas, cocinar una comida sencilla, leer libros de negocios. Pensaba en mi abuelo. Abuelo, estoy usando el dinero sabiamente. El trabajo se asentó en un ritmo constante, los ingresos estables, y me sentí lo suficientemente lejos de mi familia para comenzar de nuevo en paz. Sin contacto con mis padres o Mateo, no más pensar en ellos. El pasado era el pasado. Ahora era momento de vivir para mí. Pero la vida nunca es pacífica para siempre. Un día, mientras trabajaba en la oficina revisando horarios de entrega en la computadora, mi secretaria tocó. Jefe, hay 3 personas aquí para verlo. Dicen que son familia. Mi corazón dio un vuelco. Un mal presentimiento surgió. Miré a través de la puerta de vidrio. Mis padres, Carlos y Rosa, junto con Mateo, parados en el vestíbulo con expresiones severas. Vestían ropa ordinaria, pero su postura mostraba que no estaban allí para una visita casual. La atmósfera se tensó de inmediato. Los empleados susurraban entre sí, con los ojos atraídos hacia ellos. Respiré hondo,
tratando de mantener la calma a pesar del shock y la falta de bienvenida. Llévalos a la sala privada, le dije a la secretaria, con voz firme. No quería una escena frente al personal. Necesitaba mantener al menos algunos límites para mí. Entraron a la sala privada, la puerta se cerró, el aire pesado como el plomo. Mi padre se sentó primero, mi madre a su lado, Mateo apoyado contra la pared con una media sonrisa. Su actitud era completamente diferente a la de antes. No la ira explosiva de la noche en que me echaron, sino una actitud fría y calculadora, como si se hubieran preparado cuidadosamente. Me senté frente a ellos, con las manos apretadas debajo de la mesa, el corazón latiendo con anticipación. Mamá, papá, Mateo, ¿de qué se trata esto?, pregunté, con voz tranquila pero cautelosa. Mi padre habló primero, su tono uniforme pero agudo. Recibimos una carta de confirmación legal del abogado de tu abuelo. Lo sabemos todo, Steven. Eres el único beneficiario de todos los activos de Antonio. No tenemos ningún reclamo. Mi madre continuó, mirando intensamente. Lo escondiste bien. Millones de dólares, bienes raíces, inversiones, todo dejado a ti. Mateo intervino sarcásticamente. Hermano mayor, te has hecho rico, ¿eh? Esta empresa, el nuevo apartamento, todo gracias al dinero del abuelo. Me senté en silencio, con las emociones surgiendo, ira por su repentina aparición, preocupación por lo que querían. Pero me mantuve compuesto, sin revelar nada. Comenzaron a cuestionar el origen y la escala de los activos de mi abuelo. Mi padre preguntó, ¿de dónde sacó el abuelo todo ese dinero? ¿Un mecánico con millones? Hubo algo turbio. Mi madre agregó, el abuelo te favoreció desde la infancia, pero los activos pertenecen a la familia, ¿no? Expliqué brevemente. Invirtió sabiamente a lo largo de su vida. Todo legal. El testamento es claro. Pero no estaban escuchando. Rápidamente, pasaron a su demanda principal. Tienes que dividir los activos equitativamente con nosotros y Mateo. Ese es tu deber como hijo en la familia. Si no compartes, eres un desagradecido. Mateo asintió. Exactamente, hermano. Soy tu hermano de sangre. Merezco una parte. No nos culpes si te niegas. Mi corazón latía más fuerte, la tensión aumentaba. Esta era la verdadera prueba. Me negué firmemente, mi voz estable. No, este fue el deseo claro del abuelo preparado legalmente hace mucho tiempo. No es algo para negociar o dividir basado en sentimientos. Él me eligió por sus propias razones, y respeto eso. Mi negativa encendió una ira feroz. Mi padre golpeó la mesa. Eres egoísta, desagradecido. Te dimos la vida, te criamos. Ahora traicionas a la familia. Mi madre se lamentó. ¿Crees que puedes quedártelo todo y vivir en paz? La familia debería pensar en los demás. Comparte un poco con Mateo, con nosotros. ¿Qué te cuesta? Mateo se unió burlonamente. ¿Quién te crees que eres, rico ahora? ¿Así que le das la espalda a la familia? Esta traición es inaceptable. Me mantuve firme, negándome a ceder a pesar del aluvión. Mi corazón se aceleraba. El sudor brotaba. Pero no grité, solo repetí, esta fue la decisión del abuelo. No puedo cambiarla. La reunión terminó en un pesado silencio. Se pusieron de pie, con las caras enrojecidas. Antes de irse, mi padre emitió una advertencia. Esto no ha terminado, Steven. No nos rendiremos fácilmente. Te arrepentirás. Mateo sonrió con suficiencia. Solo espera. Salieron furiosos, la puerta se cerró de golpe, dejándome sentado allí con una vaga inquietud. ¿Qué harían a continuación? ¿Difundir rumores? ¿Demandarme? Mi vida pacífica ahora estaba amenazada, y sabía que se avecinaba una tormenta. En los días posteriores a esa reunión, traté de concentrarme en el trabajo, pero la ansiedad persistía como un fantasma. Revisaba correos electrónicos, horarios de entrega, me reunía con empleados, todo como de costumbre, pero mi mente estaba inquieta. Mi corazón se aceleraba cada vez que sonaba el teléfono,
temiendo una llamada de mis padres o de Mateo. Y entonces golpeó la verdadera tormenta. Mis padres comenzaron a difundir rumores, circulándolos a través de amigos mutuos, parientes lejanos, incluso en las redes sociales. Steven se apoderó de todos los activos del abuelo, excluyendo a la familia para disfrutarlo solo. Le contaron a todos, con sus voces llenas de resentimiento fingido. Lo escuché de un viejo conocido que llamó: Steven, escuché que tomaste todo el dinero del abuelo y no compartiste con tus padres. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Me quedé en silencio, colgué, pero mi pecho se apretó. Esos rumores se extendieron como un virus en la comunidad mexicana de San Antonio, donde todos están conectados a través de lazos familiares. Mateo no se quedó al margen. Manchó mi reputación profesional, sembrando dudas sobre mi credibilidad y ética entre los contactos de la industria. Mateo trabajaba en una empresa de transporte cercana con una amplia red. Llamó a mis socios, envió mensajes. Tengan cuidado con Steven Morales. Se apoderó de la herencia familiar. No es de fiar. Lo supe porque un cliente de mucho tiempo llamó para preguntar: Steven, he escuchado rumores de que tienes problemas familiares, que tomaste el dinero del abuelo. ¿Es cierto? Estoy preocupado por nuestros contratos. Expliqué brevemente: son solo rumores. La empresa está operando normalmente. Pero mi voz temblaba, llena de preocupación nerviosa. Los rumores se extendieron rápido como fuego forestal en pasto seco. Algunos clientes dudaron. Los contratos se retrasaron. Déjame pensarlo, decían con cautela. Mi negocio flaqueó a pesar de que no había pruebas concretas en mi contra. Los ingresos cayeron, los empleados susurraban a mis espaldas: ¿está el jefe en algún tipo de problema? Me acostaba en la cama tarde por la noche, mi mente girando, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieren? ¿Destruir mi empresa? Frente a esta ola de ataques, elegí el silencio. Sin explicaciones, sin argumentos, sabía que hablar en el caos solo distorsionaría más la verdad. Torcerían mis palabras, haciéndome parecer alguien que pone excusas. Decidí dejar que la justicia hablara por sí misma, creyendo que el tiempo probaría la verdad. Pero esperar era un infierno. Cada mañana, me despertaba y revisaba los correos electrónicos, temiendo avisos de cancelación. Recordaba los años de favoritismo en casa. Mateo siempre defendido, yo injustamente regañado. Ahora estaban usando la misma táctica, pero a mayor escala. Caminaba por el parque cerca de mi casa, tratando de respirar profundamente. Pero la preocupación se aferraba fuerte. Tengo que ser fuerte, me decía a mí mismo, agarrando la carta del abuelo en mi bolsillo, el último salvavidas. Pronto, mis miedos se hicieron realidad. Una mañana, mi secretaria me entregó un sobre grueso. Jefe, esta es una citación judicial. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos temblaban mientras lo abría. Los demandantes eran mis padres exigiendo la redistribución de todo el patrimonio del abuelo. Me demandaron en un tribunal civil reclamando la mitad de los activos, millones de dólares, bienes raíces, inversiones. Steven Morales se ha apoderado injustamente de la herencia familiar. La demanda decía, llena de lenguaje emocional sobre el deber filial y la piedad. Me derrumbé en mi silla, con la mente en blanco. La ansiedad surgió. ¿Una demanda? ¿Un juicio? Nunca había lidiado con asuntos legales, ahora enfrentando a mis propios padres. Inmediatamente llamé a un abogado recomendado por un amigo, el señor Ramírez, especialista en herencias. Steven, no te preocupes. Tenemos pruebas sólidas, dijo. Pero mi voz aún temblaba. ¿Qué harán en la corte? ¿Mentir? Las semanas de preparación fueron una pesadilla. Reuní documentos, el testamento del abuelo, cartas de herencia del banco, registros de transferencias. El abogado Ramírez los revisó. Muy fuerte, Steven. El testamento te designa como el único beneficiario. Completamente legal. Pero yo me preocupaba. El sueño era intermitente. Perseguido por sueños del juicio. Mis padres llorando. Mateo sonriendo con suficiencia. El juez fallando en mi contra. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba en la fecha del juicio.
Evitaba a la gente, centrado en el trabajo, pero los ingresos seguían cayendo. Los rumores persistían. Un socio importante canceló un contrato. Lo siento, Steven, pero he escuchado sobre tus problemas familiares que afectan tu reputación. Apreté los dientes y aguanté, pero el dolor cortaba profundo. El juicio tuvo lugar en una atmósfera tensa en el Tribunal de Distrito de San Antonio. Una gran sala de audiencias con bancos de madera pulida, el juez sentado en lo alto con una expresión severa. Yo vestía un traje negro, sentado junto a mi abogado, con el corazón latiendo como un tambor. Mis padres y Mateo estaban sentados al otro lado, con caras frías. Su abogado, un hombre fornido de mediana edad llamado señor Vargas, se puso de pie primero. Hizo repetidamente argumentos emocionales, centrándose en el deber filial y la piedad. Su señoría, Steven Morales ha actuado con ingratitud al quedarse con todos los activos. Esta es una herencia familiar. Debería dividirse equitativamente entre padres y hermano. Él es egoísta, traicionando a su propia sangre, testificó mi padre, con voz temblando falsamente. Mi hijo cambió después de obtener el dinero. Lo criamos y ahora nos abandona, lloró mi madre. Me rompe el corazón, su señoría. ¿Cómo pudo mi hijo hacer esto? Mateo agregó, siempre ha estado celoso de mí, ahora usando el dinero para vengarse. Me senté escuchando. La sangre se agolpaba en mi rostro llena de preocupación nerviosa. El juez asintió. La gente susurraba, ¿lo creerían? Cuando fue nuestro turno de responder, el abogado Ramírez se puso de pie, con voz tranquila pero aguda. Presentó claramente la evidencia legal. Su señoría, este es un archivo de herencia válido, que designa a Steven Morales como el único beneficiario. Todos los procedimientos se completaron correctamente mucho antes de la muerte de Antonio. Presentó los documentos, el testamento notariado, los registros bancarios. El juez los examinó y asintió. Pero el clímax llegó cuando agregué la carta manuscrita del abuelo Antonio. Me puse de pie, con las manos temblando mientras la entregaba. Su señoría, esta es una carta que mi abuelo escribió a mano, explicando por qué me dejó los activos. El abogado la leyó en voz alta línea por línea. Steven nunca fue débil. Simplemente nunca tuvo una familia justa. Vi el favoritismo hacia Mateo, la indiferencia y el abandono que Steven soportó durante años. Esta herencia es para proteger a mi nieto, no para ser dividida. La sala quedó en silencio. Mis padres se pusieron pálidos. Mateo miró hacia abajo. El juez leyó la carta cuidadosamente, entrecerrando los ojos. Después de revisar toda la evidencia y confirmar la legalidad del testamento junto con la carta, el tribunal falló completamente a mi favor, rechazando todos los reclamos de mis padres. El testamento es legal. No hay base para la redistribución, dijo el juez, su voz resonando en la silenciosa sala de audiencias, luego golpeando el mazo con un golpe resonante, como una afirmación final. Dejé escapar un largo suspiro de alivio, las lágrimas corrían por mis mejillas, no de tristeza o decepción, sino de un alivio abrumador, como si finalmente se hubiera levantado una carga pesada. Mis padres salieron de la sala del tribunal, con las caras cenicientas, los hombros caídos, sin mirarme, como si mi existencia fuera ahora solo una irrelevancia vergonzosa. Mateo me lanzó una última mirada, con los ojos llenos de hostilidad y promesa. Esto no ha terminado. Pero no me importó. Solo sonreí levemente, estrechando firmemente la mano del abogado Ramírez. Gracias. Me salvaste. Al salir del juzgado, el sol abrasador de San Antonio me hizo entrecerrar los ojos, pero mi corazón se sentía más brillante que nunca, como un nuevo amanecer después de una larga tormenta. Los medios cubrieron rápidamente el caso, explotando como una bomba en la comunidad local. Los periódicos locales publicaron historias destacadas con titulares sensacionalistas. Hijo gana demanda contra padres por herencia. Carta manuscrita del abuelo expone favoritismo familiar. Expusieron la verdad en detalle, reivindicándome con citas de la carta y registros judiciales, mientras retrataban a mis padres como impulsados por el favoritismo, manipuladores y abandonando a su hijo cuando ya no había más beneficio que obtener. Otro artículo titulado La familia Morales, una triste historia de injusticia interna, describía claramente cómo el abuelo había observado y documentado la injusticia que soporté durante años.
La gente llamó para felicitarme sin parar. Steven, tenías razón. La justicia finalmente prevaleció. El negocio se recuperó rápidamente. Los viejos clientes regresaron con disculpas. Nuevos contratos llegaron como si los rumores anteriores fueran solo una nube oscura que se había disipado. Me senté en mi oficina leyendo las noticias en mi teléfono, con el corazón acelerado de emoción, sintiéndome orgulloso y conmovido al ver mi nombre mencionado como un símbolo de resistencia. Frente a este resultado, entendí que no era solo una victoria legal. Era el límite final que me separaba de un pasado doloroso, afirmando mi valor a través de una verdad innegable en lugar de defensas débiles o súplicas. Esa noche, me senté solo en casa sosteniendo la carta del abuelo, la letra familiar como un susurro del pasado y murmuré, gracias, abuelo. Me diste esta fuerza. La vida avanzaba sin problemas, pero ahora yo era más fuerte que nunca, listo para enfrentar cualquier desafío por delante. Sin embargo, en el fondo, persistía una vaga preocupación. ¿Realmente se detendrían? ¿Había pasado realmente la tormenta, o era esto solo la calma antes de otro ataque? Después de ganar la demanda, una vez creí que todo había llegado finalmente a su fin. El juicio había terminado. Los medios habían informado al respecto y mi negocio comenzó a recuperarse. Estas eran señales claras de que mi vida podría volver a una vía normal. Regresé a Morales Logistics, celebré reuniones con empleados, firmé nuevos contratos, sintiéndome lleno de energía. Temprano en las mañanas, me despertaba a las 6, preparaba café negro, revisaba los horarios de entrega. Hoy será bueno, me decía a mí mismo, mirando desde el balcón del apartamento mientras entraba el cálido sol de San Antonio. Los clientes llamaban para felicitarme. Esteve, leí las noticias. Eres realmente fuerte. Los ingresos volvieron a subir. Los empleados charlaban y reían alegremente. Pensé que finalmente había encontrado la paz. No más rumores. No más demandas. Pero la vida no es tan simple. Esa vaga preocupación resultó ser una premonición precisa. Solo unas semanas después, mis padres comenzaron a regresar, pero ya no con rumores o acciones legales. Cambiaron a una táctica más sofisticada y persistente. Acoso constante como agua goteando sin fin, desgastando mi espíritu poco a poco. Al principio, llegó inesperadamente. Una mañana, mientras estaba en la oficina revisando facturas, mi secretaria tocó. Jefe, hay una señora Rosa Morales aquí para verlo. Mi corazón dio un vuelco. Mi madre. La invité a pasar tratando de mantener la calma, pero mi mano agarraba el bolígrafo con fuerza. Ella entró, con los ojos rojos y llorosos, se sentó con una mirada de remordimiento. Steven, mi hijo, me equivoqué. Todo lo anterior fue solo un malentendido. Lo lamento mucho. Vuelve a la familia. Ella sollozó, divagando sobre tiempos difíciles, la mala salud de papá, los problemas laborales de Mateo. Escuché, con el corazón latiendo con nerviosismo. ¿Era esto real o una estratagema? Sacudí la cabeza. Mamá, el pasado terminó. Tengo mi propia vida ahora. Pero ella no se detuvo, agarrándome del brazo. Eres mi hijo. Perdóname. Me negué firmemente. Mi voz, tranquila, pero resuelta. Lo siento, pero no puedo. El abuelo tomó esta decisión y la respeto. Su actitud cambió instantáneamente del llanto a la culpa. Eres un desagradecido. Has destrozado a la familia. Por tu culpa, tus padres están sufriendo, gritó, con lágrimas ahora de ira, luego salió furiosa, dando un portazo. Me senté allí jadeando, con el sudor brotando. Esto fue solo el comienzo. En los días que siguieron, se turnaron para aparecer en la empresa. Un día, papá vino, con voz temblorosa. Steven, ya soy viejo. Necesito a mi hijo a mi lado. Olvida todo. Solo comparte un poco de dinero con Mateo. Me negué y él cambió a la culpa. Eres la causa de todo esto. Si no fueras tan egoísta, la familia sería feliz. Mateo se unió también, llegando con una sonrisa falsa. Hermano mayor, me equivoqué. Préstame algo de dinero. No te molestaré más.
Pero cuando sacudí la cabeza, se burló. ¿Crees que puedes escapar? Somos sangre. El acoso no se detuvo en el trabajo. Comenzaron a invadir mi vida privada, encontrando constantemente formas de comunicarse conmigo. Mi teléfono sonaba toda la noche. Mensajes de mamá: hijo mío, te extraño. De papá: piénsalo. De Mateo: te arrepentirás. Bloqueé los números, pero usaron nuevos. Aparecieron en la puerta de mi apartamento tocando a medianoche. Steven, abre. Necesitamos hablar. Miré por la mirilla, con el corazón latiendo de miedo, pero no abrí. Esas noches ya no comía ni dormía bien. Acostado en la cama, con la mente girando con sus acusaciones. Sueño intermitente y lleno de pesadillas del pasado. Papá echándome. Las lágrimas falsas de mamá. La sonrisa burlona de Mateo. Perdí peso. Círculos oscuros bajo mis ojos, siempre viviendo en tensión. Como si el fantasma familiar me siguiera a todas partes. Traté de soportarlo, pensando que el silencio los haría rendirse. Pero no se detuvieron. El pico llegó cuando interrumpieron repetidamente mis reuniones externas con socios. La primera vez me estaba reuniendo con un cliente importante en un café discutiendo un contrato de transporte. De repente, papá apareció esperando fuera del vidrio, luego entró a mitad de la conversación. Steven, mi hijo, hablemos un poco. El cliente pareció sorprendido. Me puse rojo. Papá, estoy en una reunión, más tarde. Pero él lo ignoró, se sentó a la mesa y divagó. Mi hijo es rico ahora, pero abandona a sus padres. La atmósfera se tensó. El cliente me miró con sospecha y terminó la reunión temprano. Lo pensaré. Me fui a casa temblando de ira y vergüenza, con el corazón acelerado. En otra ocasión, mamá apareció en una reunión en un restaurante, sollozando en público. Hijo mío, ¿cómo pudiste abandonarme? Mi socio, un hombre de mediana edad, parecía incómodo. Steven, problemas familiares. No quiero involucrarme en dramas. Ese contrato casi se cae. Mateo fue peor. Esperó en el estacionamiento después de una reunión, gritando: hermano mayor, comparte el dinero, ¿o quieres que le diga a todos? Las consecuencias fueron graves. Las relaciones comerciales sufrieron mucho. Los clientes dudaron. Steven, he escuchado que tu familia está causando problemas. Está empezando a afectar tu reputación. Los ingresos cayeron de nuevo. Los empleados susurraban: el jefe sigue siendo acosado. El trabajo y la vida se erosionaron gradualmente. Aunque no había hecho nada malo, me sentía agotado, asediado por todos lados, nervioso y ansioso cada vez que salía, temiendo que aparecieran en cualquier momento. Al darme cuenta de que el silencio y la paciencia solo empeoraban las cosas, me vi obligado a tomar la decisión más dolorosa de mi vida: buscar una orden de restricción contra mis propios padres. El pensamiento me atormentaba, manteniéndome despierto por noches. Eran mi sangre, las personas que me dieron la vida, incluso si su amor siempre había sido sesgado y doloroso. Pero ahora me estaban destruyendo día a día, hora a hora, convirtiendo la vida que había trabajado tan duro para construir en un infierno. Me acosté en la cama, mirando el techo oscuro, con el corazón latiendo con conflicto interno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Demandando a mis propios padres? Pero si no lo hago, continuarán y colapsaré. Los recuerdos de la infancia inundaron mi mente. Papá enseñándome a andar en bicicleta. Mamá cocinando comidas escasas, pero mezcladas con regaños injustos y negligencia. Sabía que si no actuaba, perdería todo. La empresa, mi salud y a mí mismo. Finalmente, después de una noche de insomnio, levanté el teléfono y llamé al abogado Ramírez, con voz temblorosa. Abogado, necesito una orden de restricción contra mis padres. Hizo una pausa, luego estuvo de acuerdo. Está bien, Steven, pero necesitamos pruebas sólidas. Esto es serio. El tribunal lo examinará cuidadosamente. Reuní pruebas cuidadosamente, como construyendo un muro protector final. Primero, los mensajes de acoso. Cientos de mis padres y Mateo, desde súplicas: hijo mío, vuelve, hasta amenazas: te arrepentirás.
Los imprimí todos, organizados por fecha, con las manos temblando mientras releía las palabras venenosas. Luego, vídeos de seguridad de la oficina. Papá irrumpiendo gritando, «Eres un desagradecido». Mamá sollozando frente a los empleados, Mateo sonriendo con suficiencia fuera de la puerta. Los vi una y otra vez, con el corazón acelerado de vergüenza e ira. Mi personal lo había visto todo. Algunos incluso me evitaban por miedo. Recopilé declaraciones de ellos. La secretaria escribió, la señora Rosa entró gritando, interrumpiendo el trabajo. Un conductor relató, el señor Carlos bloqueó mi camión en el estacionamiento preguntando por el jefe. Incluso de socios, el dueño de una empresa envió un correo electrónico, su familia interrumpió nuestra reunión. Nos puso en una posición incómoda. Cada vez que reunía más, hacía una pausa para recuperar el aliento, la ansiedad aumentaba. ¿Qué pensará la gente? Un hijo demandando a sus padres. ¿Qué dirá la prensa? Hijo millonario repudia a la familia. Imaginé titulares locales sensacionalistas. Amigos susurrando a mis espaldas. Parientes lejanos rechazándome. Las miradas críticas desde fuera dolerían. Pero lo acepté porque no tenía otra opción. Si no los detenía, mi vida se destrozaría por completo. Una vez que el archivo estuvo completo, presenté la petición. La audiencia fue rápida. El juez revisó los documentos, escuchó mi declaración. Me acosaron constantemente, afectando mi trabajo y mi salud. Sin representantes de su lado. Quizás pensaron que no me atrevería. El juez asintió, hizo una pausa y luego falló. El tribunal concede la orden de restricción. El señor y la señora Carlos y Rosa Morales, junto con Mateo Morales, tienen prohibido acercarse o interferir de cualquier manera en la vida y el trabajo de Esteban Morales. Sin llamadas, sin proximidad, sin mensajes ni ningún contacto. Las violaciones resultarán en multas o prisión. El mazo golpeó secamente, exhalé aliviado, pero sentí emociones encontradas. Liberado por fin, pero vacío porque esta era la ruptura final de los lazos de sangre. Salí del juzgado con los papeles en la mano, el sol brillante afuera cegador, pero mi corazón sintiéndose hueco. Cuando esa presencia familiar pero tóxica se desvaneció, sentí un vacío mezclado con alivio, como si una larga pesadilla hubiera terminado, pero hubiera dejado un vasto vacío. Mi teléfono se quedó completamente en silencio. No más mensajes de medianoche, no más llamadas de súplica o amenaza. La oficina volvió a la paz. Los empleados charlaban cómodamente de nuevo. Sin sombras de ellos fuera de las ventanas o en el estacionamiento. Dormí mejor, ya no me despertaba sobresaltado por timbres. Comí bien sin que el estrés matara mi apetito. El trabajo se recuperó rápidamente con nuevos contratos llegando. Los clientes llamaban, Esteban, las cosas están tranquilas ahora. Hagamos negocios. Pero el vacío persistía, escondiéndose en momentos tranquilos a solas. Después de todo, eran familia. Los dolorosos recuerdos de la infancia seguían siendo parte de mí. Me atraganté, preguntándome, ¿qué he perdido para ganar esta paz? Entendí que a veces, para protegerte, debes cortar incluso las relaciones llamadas familia, incluso si duele como cortar carne. Me senté en el balcón del apartamento, viendo la puesta de sol pintar el cielo de San Antonio de rojo, una brisa fresca llevando el aroma fresco de la hierba, y me susurré a mí mismo, hice lo correcto. Esta era la única forma de seguir viviendo. Pero la vida es larga y sé que esta paz puede ser frágil. Quién sabe qué depara el futuro, pero al menos ahora soy libre para enfrentarlo. Después de que la orden de restricción entró en vigor, la vida se estabilizó gradualmente de nuevo. Como un río volviendo a su flujo tranquilo después de una inundación, pude concentrarme completamente en el trabajo sin distraerme con acusaciones o lágrimas falsas. La oficina de Morales Logistics ahora se sentía como el lugar más seguro para mí. Las llamadas telefónicas eran de clientes, no de mis padres. Los empleados charlaban y reían libremente. Al no susurrar más sobre el drama familiar del jefe, suspiré aliviado. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en control de mi vida. Dediqué más tiempo a la empresa, supervisando personalmente cada proyecto y cliente. Antes, los problemas familiares siempre habían desviado mi atención.
Pero ahora las cosas eran diferentes. Temprano en las mañanas, era el primero en llegar a la oficina, preparaba café para todos, luego me sentaba a revisar los horarios. Hoy tenemos una entrega a la fábrica en las afueras. Asegúrate de que sea a tiempo, le decía al conductor, con mi voz confiada. Llamé personalmente a socios, negocié contratos, incluso conduje camiones cuando nos faltaba personal. Sentí claramente la iniciativa y el control que nunca había tenido antes. Ya no oprimido ni rogando por nada. Una tarde, después de firmar un contrato importante con una cadena de supermercados, me senté en mi escritorio mirando por la ventana, con el corazón latiendo de alegría. Lo hice, pensé, recordando los primeros meses de lucha cuando la empresa casi quiebra por falta de clientes. Ahora los ingresos eran estables. El equipo había crecido a 10 personas y me sentía orgulloso. El abuelo debe estar sonriendo desde arriba. Pero la vida no es solo trabajo. Después de meses de soledad, comencé a darme cuenta de que necesitaba más. Alguien con quien compartir, no por dinero o estatus. Y entonces Isabella Cruz entró en mi vida inesperadamente, como una brisa fresca en un desierto abrasador. Sucedió durante una reunión de socios en un restaurante para discutir un contrato de transporte. El restaurante era un lugar elegante en el centro de San Antonio con cálida iluminación dorada y el leve aroma a comida italiana. Llegué temprano vestido con un traje negro impecable esperando con un vaso de agua en la mesa. Mi socio, el señor William de la empresa de importación, llegó con su asistente, una mujer joven con largo cabello negro atado pulcramente, vistiendo un vestido de oficina simple pero elegante. Esta es Isabella Cruz, mi asistente, presentó el señor William alegremente. Le estreché la mano, sintiendo su suavidad pero firmeza. Encantado de conocerte, dije normalmente, pero mi corazón latió un poco más rápido. Por alguna razón, su mirada tranquila no tenía juicio como muchas otras. A medida que se desarrollaba la discusión comercial, presté más atención a Isabella. Hablamos sobre horarios de envío desde México, costos y plazos. El señor Williams hablaba más, pero Isabella solo intervenía cuando era necesario. Tranquila, aguda, pero nunca ostentosa. Según el informe, esta ruta podría ahorrar un 10% en costos al evitar las horas pico, dijo uniformemente, enfocándose puramente en el contenido y la eficiencia, completamente desinteresada en cosas como mi dinero o estatus. Asentí, impresionado. Buena idea. Probémoslo. A lo largo de la reunión, tomó notas cuidadosas, hizo preguntas precisas sin relleno. Por primera vez en años, me sentí respetado como un socio igualitario, no por la fortuna que me dejó el abuelo. La reunión terminó sin problemas. Nos dimos la mano para despedirnos, pero los ojos de Isabella mostraron una sonrisa ligera y genuina. Después de esa reunión y algunos breves intercambios relacionados con el trabajo, Isabella me contactó por correo electrónico para confirmar los detalles del contrato. Steven, con respecto a la ruta, sugiero los cambios adjuntos, escribió, incluyendo un archivo de Excel claro. Respondí, y gradualmente esos correos electrónicos se hicieron un poco más largos. Gracias, Isabella. Gran sugerencia. Estoy pensando más en este punto, escribí. Luego una llamada corta. Hola, soy Steven. Sobre el envío de la próxima semana. ¿Qué opinas? Su voz en el teléfono era cálida, sin prisas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me hablaba como un socio igualitario. Sin sondeos, sin curiosidad sobre mi pasado o riqueza repentina, sin preguntas sobre la demanda familiar, sin sarcasmo sobre mis riquezas, solo puro trabajo y respeto. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía un correo electrónico de ella, una mezcla de nerviosismo y esperanza. En los días que siguieron a través de interacciones relacionadas con proyectos, tuve más oportunidades de conectarme con Isabella. Nos reunimos en la oficina del socio para discutir detalles. La primera vez fue en un café cercano. Ella llegó con un cuaderno y una computadora portátil sentándose frente a mí. Steven, sobre los costos de combustible. Lo calculé así, dijo, señalando la pantalla. Escuché y gradualmente la conversación se ramificó. ¿Cuánto tiempo has sido asistente?, pregunté con naturalidad. 3 años. Me gusta este trabajo porque aprendo, respondió, con los ojos brillando.
Cada reunión me dejaba sintiéndome aliviado, como si el trabajo ya no fuera solo presión, sino un espacio seguro. Recuerdo la vez que inspeccionamos un envío en el almacén juntos. Ella llevaba una chaqueta de mezclilla, me ayudó a contar el inventario sin importarle la suciedad, riendo. Steven, esta caja es demasiado pesada. Me reí con ella, mi corazón calentándose. Por primera vez en años, sentí una conexión real. De intercambios puramente profesionales, gradualmente compartimos más sobre nuestros puntos de vista sobre la vida, elecciones personales y valores que ambos apreciábamos. Una tarde después de una reunión, nos quedamos en el café hablando de libros. Me gusta leer sobre desarrollo personal, dijo Isabella, con los ojos brillantes. ¿Y tú? Le conté sobre el abuelo sin profundizar en la herencia, solo diciendo, él me enseñó que el valor radica en la perseverancia, no en el dinero. Ella asintió. Estoy de acuerdo. Crecí en una familia luchadora, así que valoro la independencia. Compartimos pasatiempos. A ella le encantaba cocinar comida mexicana. Yo hablé sobre el taller de autos del abuelo. Cada conversación era profunda, nunca superficial. Me sentía nervioso antes de cada reunión, preocupado de poder decir algo incorrecto, pero ella siempre me hacía sentir cómodo. Nuestros sentimientos crecieron lenta pero constantemente. No dramáticos ni apresurados. No amor a primera vista, solo reuniones volviéndose más frecuentes, del trabajo al café y luego paseos por el parque. La primera cita privada, la invité a cenar a un pequeño restaurante junto al río. Isabella, ¿te gustaría cenar? No relacionado con el trabajo, pregunté, con la voz temblorosa. Ella sonrió. Sí. Esa noche, hablamos de sueños. Ella quería estudiar más gestión. Compartí sobre la empresa, las manos tocándose, mi corazón se aceleró, una sensación de seguridad que había extrañado durante años inundó de nuevo. Recordé las noches solitarias antes, cargando todo solo. Ahora alguien escuchaba sin juzgar. Gradualmente, me abrí más, permitiéndome por primera vez creer que merecía una relación sana después de años de soledad y autosuficiencia. Le conté a Isabella sobre mi pasado. No detalles sobre el dinero, solo el favoritismo familiar. Una vez fui abandonado, dije, con la voz ahogada. Ella tomó mi mano. Eres tan fuerte, Steven. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras sanaron como medicina. Pasamos los fines de semana juntos, paseos por la playa, películas, cocinando. Los sentimientos maduraron, y cuando fueron lo suficientemente profundos, decidimos comprometernos. No por presión o extravagancia, sin gran fiesta, solo un anillo simple y promesas. Quiero estar contigo, dijo ella. La abracé, con el corazón latiendo de felicidad. Entré en este nuevo capítulo de la vida con una tranquilidad rara, creyendo que finalmente había encontrado esperanza para la verdadera felicidad. Ya no perseguido por el pasado, preparé todo, planeé una pequeña boda, sintiendo la vida brillante de nuevo. Pero entonces, en una cita tardía, todo cambió. Esa noche era un viernes ordinario, pero mirando hacia atrás ahora, se sintió como una bomba de tiempo que había sido plantada hace mucho tiempo. Isabella y yo habíamos estado comprometidos durante 2 meses, y estábamos en la fase más feliz. Al menos eso es lo que pensaba. Estábamos planeando una boda simple, invitando solo a unos pocos amigos cercanos, celebrándola en un pequeño jardín en las afueras de San Antonio con flores frescas y música suave. Le compré un anillo, una banda de oro blanco con un pequeño diamante. Nada llamativo porque Isabella siempre decía que prefería la simplicidad. Steven, no necesito nada grandioso, solo a ti, había susurrado mientras deslizaba el anillo en su dedo. En ese momento, mi corazón se aceleró de emoción. Se sentía como si la vida finalmente me estuviera compensando por todos los años solitarios. Pasé los fines de semana preparándome, eligiendo flores, probándome trajes, incluso aprendiendo a cocinar sus platos mexicanos favoritos como sorpresa. El trabajo en Morales Logistics se mantuvo estable, pero le dediqué más tiempo a ella. Paseos nocturnos, llamadas nocturnas, compartiendo sueños sobre el futuro. Tendremos una casita con jardín y tal vez un hijo, soñaba en voz alta y ella sonreía. Me encantaría eso, Steven.
Creía que este era amor verdadero sin cálculo, sin explotación, lo mismo que había anhelado durante años. Pero entonces llegó esa cita. Habíamos planeado encontrarnos en un pequeño bar junto al río, nuestro lugar habitual con música de jazz suave y cálida iluminación dorada. Tenía la intención de llegar temprano, pero el trabajo intervino. Un envío urgente se retrasó y el cliente llamó gritando. «Steven, los productos tienen que llegar esta noche», gritaron por teléfono. Tuve que quedarme en la oficina coordinando conductores y revisando rutas. Mi corazón latía con preocupación, le envié un mensaje de texto a Isabella. «Llegaré 20 minutos tarde». «Lo siento, amor». Ella respondió rápidamente. «No hay problema. Esperaré». Respiré aliviado, conduje apresuradamente al bar, con el sudor aún latiendo en mi frente por correr de un lado a otro. Para cuando llegué, estaba completamente oscuro afuera. El río brillaba bajo las luces de la calle. Estacioné, entré con una sonrisa lista, queriendo sorprenderla. Isabella ya estaba allí, sentada en nuestro rincón habitual de espaldas a la puerta, sosteniendo su teléfono y hablando con alguien. Me acerqué en silencio, pisando ligeramente en el piso de madera, planeando abrazarla por detrás y susurrar, «¡Sorpresa!». La atmósfera era acogedora, ya suave sonando, el leve aroma a vino en el aire. Pero entonces, a solo unos pasos de distancia, me congelé completamente como si me hubiera convertido en hielo. La voz de Isabella llegó claramente por teléfono. No fuerte, pero audible en el espacio tranquilo. «Sí, ya lo tengo enganchado. Solo espera un poco más. Después de casarnos, tendré control completo sobre él. Entonces podremos acceder gradualmente a esa enorme fortuna que tiene. No te preocupes, confía en mí completamente. Ninguna sospecha en absoluto». Ella se rió suavemente, su tono frío y calculador, totalmente diferente de la gentil Isabella que conocía. Mi corazón latía salvajemente, la sangre se agolpaba en mis oídos. El mundo a mi alrededor se desenfocó. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Y era yo? Me quedé congelado, agarrando una silla cercana para no colapsar. En ese momento, estaba entumecido. No de ira explosiva como cuando mis padres me regañaban, sino de una verdad demasiado helada, demasiado cruel. La relación que creía que era la más segura, la más genuina, se había construido sobre el cálculo y la explotación. Isabella, la mujer que amaba, con la que planeaba pasar mi vida, era solo un peón en un esquema para apoderarse de todo. Las lágrimas picaron las esquinas de mis ojos, pero no lloré. Solo sentí un dolor profundo extendiéndose desde mi pecho por todo mi cuerpo. Los recuerdos inundaron mi mente en cámara lenta. Nuestras primeras reuniones en la oficina, su sonrisa tranquila, nuestras conversaciones sobre la vida, todo ahora visto bajo una luz diferente, llena de sospecha. ¿Cuánto tiempo ha estado acercándose a mí? ¿Por el dinero? Me preguntaba, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. El bar ahora se sentía como un escenario de teatro. Risas de otras mesas resonando distantemente. La ira surgió como un maremoto. Quería correr hacia ella, confrontarla, gritar por qué, pero la razón lo suprimió rápidamente. Sabía que confrontarla ahora le permitiría negar todo, torcerlo. Solo estaba bromeando, amor, o escuchaste mal, y pintarme como paranoico y celoso sin causa. Ella era inteligente, aguda. Podría voltear fácilmente las cosas, haciéndome dudar de mí mismo. Me quedé allí respirando profundamente para mantener la calma, retrocediendo hacia las sombras para observar. Cuando Isabella terminó la llamada y guardó su teléfono, miró a su alrededor con indiferencia. Hice ruido deliberadamente como si acabara de llegar. Una tos ligera saliendo de la entrada con una sonrisa forzada. Amor, estoy aquí. Siento llegar tarde. Ella se giró instantáneamente, cambiando su comportamiento, mostrando una sonrisa cálida, poniéndose de pie para abrazarme. Voz suave. Está bien. Acabo de llegar también. Siéntate. Pediré una bebida para ti. Actuó como si nada hubiera pasado, besando ligeramente mi mejilla, con los ojos brillantes como siempre. Jugué el papel del novio normal perfectamente, incluso cuando mi corazón comenzaba a romperse como vidrio fracturado por dentro.
Me senté, pedí una cerveza, charlé sobre el día. Estuve tan ocupado hoy, un envío urgente. Ella asintió, sosteniendo mi mano. Trabajaste duro. Estoy orgullosa de ti. Cada palabra de ella ahora cortaba como un cuchillo. Pero actué impecablemente, sonriendo, preguntando sobre su día, incluso bromeando sobre la próxima boda. Por dentro, mi mente giraba. Ella está actuando, y yo también. Mi corazón se aceleraba por la tensión, el sudor brotaba en mi espalda, pero no mostré nada. La cita terminó con un beso de despedida. Ella se fue primero y yo conduje a casa en la oscuridad, con las lágrimas corriendo incontrolablemente. Esa noche, apenas dormí, dando vueltas en la cama, juntando todo como una película en blanco y negro. Desde la primera reunión, ella era la asistente del socio, acercándose naturalmente a través del trabajo, las conversaciones volviéndose íntimas, ella siempre escuchando, siempre apoyando. Fue todo planeado, pensé, con el corazón doliendo agudamente. Y entonces me di cuenta de que Isabella no estaba actuando sola. ¿Quién tenía el motivo más claro para llegar a mí, explotar mis sentimientos para apoderarse de los activos? Nadie más que mis padres y Mateo. Habían perdido en la corte. La orden de restricción bloqueaba el acoso directo, pero podían usar a alguien más. Una mujer hermosa e inteligente como Isabella. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? Me senté, encendí la luz, anotando cada detalle. Nuestra primera reunión llegó justo después de que terminó la demanda, cuando los medios informaron sobre la herencia. Demasiado coincidente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La ansiedad surgió. Si es cierto, esta traición era más profunda de lo que había imaginado. En los días siguientes, observé en silencio en lugar de confrontar directamente. No quería alertarla. Necesitaba pruebas sólidas antes de actuar. Todavía me reunía con Isabella como de costumbre, jugando al prometido feliz, enviando flores, llamando para dar las buenas noches. Pero por dentro, miraba todo. Revisé mi historial de llamadas sin hackear, solo recordando, notando que a menudo terminaba las conversaciones temprano en ciertos días. Decidí seguirla por primera vez en mi vida, sintiéndome como un detective de cine, pero el dolor era mucho más real. Una noche, después de decir buenas noches por teléfono, conduje cerca de la casa de mis padres, el viejo vecindario que había evitado durante mucho tiempo. Estacioné lejos, sentado en la oscuridad, con el corazón latiendo nerviosamente, temiendo ser descubierto. El viento nocturno era frío. Los perros ladraban a lo lejos. Y entonces vi a Isabella llegar con cautela, envuelta en un abrigo pesado, mirando a su alrededor antes de entrar a la casa de mis padres. Se quedó mucho tiempo, más de 2 horas, la luz de la sala brillando. Cuando se fue, apresurándose a su auto, supe que su conexión con mis padres no era aleatoria, sino una colusión largamente preparada. Estaba reportando, pensé, agarrando el volante con fuerza, las lágrimas picando mis ojos. Pero necesitaba una prueba más fuerte. Durante los siguientes días, continué la vigilancia, durmiendo poco, con la mente constantemente tensa. Fingí estar ocupado con el trabajo para verla con menos frecuencia, pero mantuve el contacto para evitar sospechas. Entonces, una tarde, la seguí cerca del lugar de Mateo, el apartamento que alquilaba en las afueras, del cual yo sabía. Estacioné lejos, usando binoculares que había comprado apresuradamente, mirando desde el asiento del conductor. Mi corazón latía con nerviosismo, temiendo ser visto como un criminal. Y entonces lo vi con mis propios ojos. Isabella apareciendo con mi hermano en gestos íntimos, tomados de la mano, compartiendo un beso apasionado antes de entrar a la casa. Se reían y se abrazaban como verdaderos amantes sin dudarlo. En ese momento, el dolor ya no era una vaga sospecha, sino una traición aguda y completa, como un cuchillo apuñalando profundamente. Ella no solo estaba conspirando por los activos. Ella estaba engañando mis emociones, explotándome desde todos los ángulos. Amor falso conmigo mientras realmente era la amante de Mateo. Mi corazón se hizo añicos. Las lágrimas corrían, pero no grité. Solo me senté congelado en el auto. Mirando desde lejos a través del parabrisas empañado, me di cuenta de que nunca había tenido un lugar real en esta relación.
Todo lo que llamaba amor, los besos, los susurros, los planes futuros, era solo parte de un complot de incautación orquestado por mi propia familia de sangre. Mis padres y Mateo habían usado a Isabella como una herramienta acercándose a mí cuando era más vulnerable. Después de la demanda y la orden de restricción, la ira surgió junto con el dolor. Los recuerdos de las reuniones con ella ahora se destacaban claramente. Cómo preguntaba inteligentemente sobre la empresa y las finanzas. Cómo evitaba hablar de su propio pasado. Todo eran mentiras. Conduje a casa esa noche con las lágrimas nublando las calles, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado una vez más. Pero esta vez, no estaba desesperado, solo dolorido y decidido a encontrar una manera de terminarlo. Las calles nocturnas de San Antonio estaban desiertas. Las tenues luces amarillas de la calle proyectaban rayos solitarios de luz reflejando la agonía que me carcomía por dentro. Agarré el volante con fuerza, mis nudillos blancos por la tensión, tratando de mantener la calma y mantener el auto estable. La imagen de Isabella besando a Mateo se repetía en mi mente como una película de terror. Su sonrisa, sus gestos íntimos, todo ahora visiblemente crudo bajo la máscara del engaño. Como pudieron, me susurré a mí mismo, con la voz ahogada. No fue solo la traición de Isabella. Mi propia carne y sangre. Mis padres y Mateo habían orquestado esto desde el principio, usándola como una herramienta para llegar a mí y apoderarse de la herencia del abuelo. El dolor de la traición se mezclaba con una humillación indescriptible como una herida profunda que no dejaba de sangrar. Me orillé al borde de la carretera por un momento, respirando profundamente, limpiando las lágrimas con mi manga. «Tiene que terminar», me dije. No podía dejar que siguieran manipulándome. No podía vivir en sospecha y dolor para siempre. Decidí tomar la iniciativa y confrontarlos con un único propósito, terminar con todo, de una vez por todas. Las horas que siguieron fueron un infierno. Volví al apartamento, arrojé mis llaves sobre la mesa y me derrumbé en el sofá, mi mente girando. Saqué la pila de fotos que había tomado durante los días de vigilancia. Evidencia clara de su colusión. Las tomas borrosas bajo las luces de la calle. Isabella entrando con cautela a la casa de mis padres, quedándose durante horas. Luego las más claras, ella y Mateo tomados de la mano, besándose apasionadamente frente a su lugar bajo la tenue luz. Cada foto cortaba como un cuchillo, pero ahora eran mis armas. Mi corazón latía con ansiedad mientras me preguntaba, ¿qué diré? ¿Cómo reaccionarán? Imaginé la confrontación, mis padres negándolo, Mateo sonriendo con suficiencia, pero ya no tenía miedo. El dolor se había convertido en fuerza, una determinación fría. No dormí esa noche, acostado despierto, juntando todo. Desde el primer encuentro con Isabella a través del trabajo hasta cómo poco a poco se abrió camino en mi vida, sus preguntas inteligentes sobre los activos en la empresa. Todo fue planeado, un esquema sofisticado de mi familia ya que no podían acercarse a mí directamente debido a la orden de restricción. ¿Qué tan estúpido creyeron que era?, pensé, con la ira surgiendo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café negro fuerte, me puse una camisa limpia y conduje a la casa de mis padres. La vieja calle que una vez pensé que era mi último refugio, ahora solo un recuerdo doloroso. La ruta familiar se sentía pesada. Cada giro me recordaba el pasado. Recordé ser echado esa noche, las lágrimas corriendo en la oscuridad. Ahora regresaba no para suplicar, sino para terminarlo. Mi corazón latía más rápido al girar hacia la calle. Casas deterioradas, las mismas tenues luces amarillas de la calle que antes. Estacioné enfrente, tomé varias respiraciones profundas, sosteniendo la pila de fotos como un escudo. Mantén la calma, Steven, me dije, saliendo del auto con piernas más firmes que nunca. Cargando el dolor de la traición y una humillación indescriptible. Humillado por confiar, por abrirme después de tanto dolor, empujé la puerta y entré a la casa. El olor familiar a comida me golpeó. Tortillas y café, pero ahora solo me causaba náuseas. Mis padres y Mateo estaban sentados en la sala de estar, murmurando en conversación, probablemente tramando su próximo movimiento. Cuando entré, se congelaron notablemente, la sorpresa clara en sus rostros. Papá hizo una pausa con su taza de café. Los ojos de mamá se abrieron. Mateo sonrió con suficiencia pero lo ocultó rápidamente.
Sabía que habían estado hablando de mí, de Isabella, sin esperar que apareciera ahora, como un fantasma del pasado regresando por justicia. La atmósfera de la habitación se tensó instantáneamente como una cuerda a punto de romperse. Papá habló primero, con voz fingiendo sorpresa. Steven, ¿por qué estás aquí tan repentinamente? ¿Qué pasa con la orden de restricción? Mamá agregó, con los ojos desviados. Hijo mío, te he extrañado mucho, pero ¿por qué estás aquí? Mateo se reclinó en su silla, sonriendo con suficiencia. Hermano mayor, aquí para disculparse. ¿O ha expirado la orden? Lo que sea que quieras, dilo. Estamos ocupados. Me paré en medio de la habitación, con la mano agarrando las fotos en mi bolsillo, el corazón latiendo nerviosamente, pero la voz firme. Estoy aquí para terminar todo. No más andarse con rodeos. Intercambiaron miradas, expresiones cambiando de sorpresa a cansancio. Sin esperar más, acerqué una silla y me senté frente a ellos, exponiendo sin rodeos toda la cadena de manipulación y explotación. Lo sé todo. Cómo plantaron a Isabella para que se acercara a mí a través del trabajo, dirigiendo gradualmente la relación, fingiendo afecto para explotar mis sentimientos. ¿El objetivo final? Casarse conmigo, obtener el control, luego apoderarse paso a paso de los activos del abuelo. Isabella no fue coincidencia. Ella era su herramienta. Mis palabras explotaron como una bomba. La habitación quedó en silencio por un momento. Luego mis padres lo negaron ferozmente, con las caras enrojecidas. Papá golpeó la mesa. ¿Estás loco, Steven? Paranoico. Isabella, no sabemos nada de esa chica. Estás traumatizado e imaginando cosas. Mamá se unió, con voz chillona mezclada con sollozos. Hijo mío, ¿cómo puedes pensar tan mal de tus padres? Solo queríamos que volvieras a la familia. ¡Qué explotación! Cortaste lazos por dinero y ahora inventas mentiras para justificar tu conciencia. Mateo se rió ruidosamente en burla. Hermano mayor, siempre has sido sospechoso y débil desde la infancia. Ahora que eres rico, piensas que todos buscan tu dinero. Isabella te ama de verdad. ¿O estás inventando una conspiración para abandonarnos? Atacaron implacablemente, palabras cortando como cuchillos tratando de voltear la situación, pintándome como delirante. Mi corazón se aceleraba más fuerte, la ira aumentaba, pero no dejé que las emociones tomaran el control. Recordé las noches de vigilancia, el dolor de ver a Isabella con Mateo. No estaba equivocado. No discutí más, no grité ni defendí extensamente. En cambio, saqué silenciosamente las fotos de mi bolsillo y las golpeé sobre la mesa. Las imágenes se dispersaron. Isabella entrando con cautela a la casa de mis padres tarde en la noche, saliendo después de 2 horas, con el cabello despeinado y las más claras, ella y Mateo tomados de la mano, besándose apasionadamente frente a su lugar bajo las tenues luces de la calle. Expliquen esto, dije fríamente. La habitación se sumió en un pesado silencio como el aire antes de una tormenta. Las caras de mis padres y Mateo se pusieron pálidas, los ojos muy abiertos por el horror. Todas sus negaciones anteriores ahora vacías y absurdas. Papá tartamudeó, Esto es falso. Lo potosopeaste. Pero su voz temblaba, poco convincente. Mamá se cubrió la boca, las lágrimas corrían, esta vez reales, no falsas. Mateo miró hacia abajo, ya no sonriendo, con la cara roja de vergüenza por haber sido atrapado. Acorralados sin escapatoria, cambiaron a culpar a todo excepto a sí mismos. Papá suspiró débilmente. Steven, la vida es injusta, hijo. Somos pobres, nos ahogamos en deudas. Solo queríamos quedarnos con lo que debería pertenecer a la familia. El abuelo te dejó el dinero a ti, pero somos sangre. Merecemos una parte, ¿verdad? Mamá lloró. No quería esto, pero Mateo necesita dinero para inversiones. Tu papá está enfermo. Solo pensamos en una manera. ¿No te haríamos daño? Mateo murmuró con la cabeza baja. Hermano, nos seguiste. Divagaron sobre la pobreza, la vida dura, como la sociedad los empujó al límite, como si eso justificara la traición. Escuché, pero no creí nada,
dándome cuenta de que durante años habían estado dispuestos a sacrificarme por su propio beneficio. Desde la infancia, favoreciendo a Mateo, descuidándome, ahora usando amor falso para robar. ¿Qué creen que soy? Un peón para explotar, pensé, dolor mezclado con desprecio. Me puse de pie, con voz resuelta. Suficiente. Seré yo quien termine esta relación. No con odio o venganza. No soy como ustedes. Sino cortando todos los lazos emocionales, legales y de vida a partir de ahora. Sin contacto, sin acercarse, sin usar a nadie para manipularme. A Isabella, la manejaré por separado. En cuanto a ustedes, vivan con sus elecciones. Me miraron fijamente, con las caras cenicientas, en silencio, tal vez por el shock sabiendo que no tenían opciones. Sin esperar ninguna reacción, sin necesidad de disculpas falsas o súplicas finales, me di la vuelta y me fui, sintiendo tanto dolor como alivio, bajando el porche con piernas firmes mientras el viento nocturno golpeaba mi cara como una bienvenida a la libertad. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, dejando atrás a una familia desnudada por la verdad. Personas finalmente enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. Conduje hacia la noche, las lágrimas corrían de nuevo, pero ya no amargas, solo liberación. Las calles vacías pasaban. Pensé en el abuelo. Él lo había previsto todo, y ahora yo era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Pero el dolor persistía como una cicatriz que nunca sanaría completamente. En los días posteriores a esa confrontación, me sentí como si acabara de salir de una larga e interminable pesadilla. Mi cuerpo exhausto, pero mi mente extrañamente clara y alerta. No esperé mucho para terminar completamente la relación con Isabella. A la mañana siguiente, la llamé, mi voz más tranquila de lo que yo mismo esperaba. Isabella, reunámonos. ¿Lo sé todo? Ella guardó silencio por un momento en la línea, luego acordó reunirse en nuestro café habitual, el lugar donde habíamos tenido nuestras conversaciones más sinceras. Cuando llegué, ella estaba sentada allí con una expresión compuesta, ya no usaba la sonrisa gentil o los ojos brillantes. Coloqué la pila de fotos sobre la mesa sin decir mucho. Lo vi todo. Tú y Mateo, tú visitando la casa de mis padres. Todo fue planeado. Mi corazón latía con nerviosismo, esperando su reacción. Lloraría, pondría excusas o gritaría negaciones. Pero no una vez que supo que tenía toda la verdad, no se molestó en justificar o negar nada. Todas las máscaras cayeron en silencio. Ella solo me miró, con los ojos fríos, y asintió. Entonces terminemos. Sin disculpa, sin súplica, solo una aceptación fría, como una transacción fallida. Me levanté y me fui sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de alivio y náuseas por haber amado una ilusión. No prolongué ninguna conversación adicional ni busqué disculpas, porque ¿qué había que disculpar cuando todo había sido una mentira desde el principio? Entendí que algunas relaciones simplemente necesitan terminar, sin drama ni teatralidad. Bloqueé su número, eliminé todos los mensajes y fotos compartidas, y tiré el anillo de compromiso a la basura sin dudarlo. Esa noche, me senté solo en el balcón, viendo las estrellas centellear, mi corazón todavía dolía, pero ya no estaba atormentado. He aprendido una lección costosa, pensé, recordando las citas falsas y los besos que ahora se revelaban claramente como herramientas. Ese dolor me hizo despertar más, pero también me hizo preguntarme, ¿alguna vez me atrevería a confiar en alguien de nuevo? Después de eso, tomé una decisión resuelta. Vender el apartamento, transferir la empresa y cerrar el capítulo sobre todo lo relacionado con la dolorosa y contenciosa vida en San Antonio. El apartamento, una vez lo que pensé que era mi primer hogar real, ahora solo me recordaba las noches de insomnio por el acoso familiar y las noches con Isabella que ahora sabía que eran mentiras. Contacté a un agente inmobiliario y lo vendí a buen precio sin remordimientos. Morales Logistics, la creación que había construido a partir de mi experiencia en el almacén, se había convertido en una carga de recuerdos. Contratos afectados por rumores, reuniones interrumpidas por la aparición de mis padres. Me reuní con los empleados y expliqué brevemente, necesito empezar de nuevo. La empresa será transferida a un socio confiable. Todos recibirán paga completa y bonificaciones. Se sorprendieron. Algunos estaban tristes. Jefe, ¿por qué tan repentino?
Sonreí amargamente. A veces la vida necesita un cambio. La transferencia se realizó sin problemas. Mantuve suficiente dinero para vivir e invertí el resto de manera segura como me había enseñado el abuelo. Mi corazón latía con nerviosismo mientras firmaba los documentos finales, sintiendo que estaba cortando el último lazo con el pasado. Dejé Texas y me mudé a Cannon Beach, Oregón, un pequeño pueblo costero con el que me había topado en un viejo artículo donde nadie sabía quién era yo ni le importaba mi pasado. La decisión fue repentina pero correcta. Texas ahora solo tenía recuerdos dolorosos, familia, Isabella, la demanda, todo. Conduje a través del país con un equipaje mínimo, algo de ropa, mi computadora portátil y el cofre del abuelo como un tesoro. El largo viaje pasó por vastos campos, montañas majestuosas, y la brisa salada del mar se precipitó en el auto mientras me acercaba a Oregón. Mi corazón latía con emoción y miedo, temiendo la soledad en un lugar nuevo, pero ansioso por la libertad. Cannon Beach me recibió con el choque rítmico de las olas, interminables costas arenosas y aire fresco tan diferente del calor sofocante de San Antonio. Alquilé una pequeña casa junto al mar con paredes de madera rústica y ventanas con vista al océano donde podía escuchar las olas todas las noches sin ser perseguido por el pasado. Allí abrí un pequeño café simple, lo suficiente para vivir, lo suficiente para la paz. Viéndolo como una forma de empezar de cero, pero con una mentalidad completamente diferente. No un gran negocio como la logística, solo un lugar al borde de la carretera llamado Antonius Bru. En homenaje al abuelo, usé el dinero restante para comprar equipo. Una vieja máquina de café espresso, mesas y sillas de madera simples y algunas pinturas del océano en las paredes. Los primeros días fueron desafiantes, aprendiendo a hacer lattes, tostando granos, saludando a los clientes con una sonrisa. ¿Lugar nuevo? Buena suerte, dijo una anciana local el día de la inauguración. Mi corazón latía con miedo al fracaso, pero gradualmente los clientes habituales crecieron. Pescadores temprano en la mañana, turistas al final de la tarde. Manejé todo yo mismo, sintiendo una simplicidad que nunca había conocido antes. No más reuniones estresantes. No más preocupaciones por contratos. Cada mañana, abría el café yo mismo, preparaba el primer café para mí y saludaba a los clientes con una calma que no había poseído antes. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas. El aroma del café llenaba el aire y el sonido distante de las olas llegaba. ¿Café negro?, le preguntaba a un pescador habitual, sonriendo levemente. Él asentía como siempre. ¿Jefe? Esos momentos eran simples pero significativos. Ya no era el rico Steven siendo cazado, solo un amable dueño de café en un pequeño pueblo. Por las noches después de cerrar, a menudo caminaba por la playa, escuchando las olas. Sintiendo el ritmo lento de la vida y dándome cuenta de que ya no estaba estirado por responsabilidades, expectativas o el control de nadie. Arena suave bajo los pies, brisa salada del mar. Me detenía para ver la puesta de sol y pensar en lo que había pasado. Perder mi trabajo, la herencia, la demanda, las traiciones. Sobreviví, susurraba, con el corazón cálido de orgullo. Mi nueva vida estaba libre de relaciones tóxicas, libre de lucha o defensa, solo paz y autodominio que había pagado un precio alto para ganar. Sin familia acosadora, sin Isabella falsa, sin empresa de alta presión, solo el café, el océano y días de libertad. Leí más libros, aprendí a tocar la guitarra, incluso me uní a un club local de corredores. ¿De dónde eres?, preguntó un nuevo amigo. Sonreí. De muy lejos, pero este es mi hogar ahora. Mi corazón todavía dolía ocasionalmente al recordar el pasado, pero el dolor se desvanecía gradualmente como las olas borrando huellas en la arena. Una tarde, viendo el amanecer en la playa, el sol saliendo sobre el horizonte, pintando el agua de rojo, me senté en una roca, reflexionando sobre todo, dándome cuenta de que la familia o el amor solo tienen valor cuando van acompañados de respeto y honestidad. Los lazos de sangre o las promesas no le dan a nadie el derecho de manipular, explotar o lastimarme en nombre del parentesco. Irse no fue huir. Fue la única forma de preservar mi respeto propio y claridad. Pensé en mis padres. Eligieron favorecer a Mateo. Eligieron la traición. En Isabella, ella eligió el dinero sobre los sentimientos reales. Me elegí a mí mismo, susurré, la brisa del mar llevándose las palabras.
A partir de entonces, me di a mí mismo y a cualquier otra persona este consejo: no aceptes relaciones que te obliguen a soportar, explicar o dudar de ti mismo solo porque temes a la soledad. Aprende a establecer límites, incluso con la familia, porque la paz no es algo que se otorga, es algo que debes proteger tú mismo. Recordé las noches de insomnio de preocupación, las veces que fui insultado y engañado, todo enseñándome que la soledad a veces es mejor que una relación tóxica. Ahora en Cannon Beach, vivo con esa paz y vale todo.